ESEBET es un sistema europeo de créditos para la formación y la formación profesional. So ESEBET is a European credit system for vocational education and training. Que su objetivo es el que veis aquí. And it aims to give people greater control over their individual learning experiences and make it more attractive to move between different countries and different learning environments. En definitiva, se trata de un sistema que debe facilitar la validación, el reconocimiento y la acumulación de las competencias. So basically, it's to facilitate the validation, recognition, and accumulation of work-related skills and knowledge acquired during a stay in another country or in different situations. De momento ya sabemos que debe de ser algo que facilite. So for now, we can say that it should be something which facilitates things. ¿Qué es lo que nos va a facilitar? La validación. So what is going to facilitate validation? El reconocimiento. The recognition. De las competencias y del conocimiento no solo en nuestro país sino también en toda Europa. Recognition of all the skills which you learn in different countries, not only in our countries. Y la acumulación. And the accumulation of work-related skills and knowledge. ¿Sí? Eso lo puedes decir también. ESEBET aims for better compatibility between different vocational education and training, which is with systems in place across Europe and their qualifications. Importantísimo también, no es solo facilitar, sino también buscar compatibilidades entre todos los países. So it's not only facilitating, it's finding the compatibility between all the countries. Porque de lo que se trata es de crear una herramienta que sea flexible para todos. So we need to create something which is flexible for all the countries. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? So the basic objectives we have, the aims. The first one will be improve the quality of ESEBET mobility, and the second being a tool to organize labor market relevant qualification measures, and the third promoting learning mobility, lifelong learning, and development of mutual trust and cooperation between ESEBET providers in Europe. ¿Qué es ESEBET? So what is ESEBET? ESEBET se basa sobre todo en principios comunes en toda la Unión Europea. So it's based on the following common principles in European Union. Sobre todo tiene como referencia o punto de partida una cualificación. So which could be qualifications are described in terms of learning outcomes. Estas cualificaciones se miden en resultados de aprendizaje. So as I said, they're being constructed by the learning outcomes. Y empezamos también a hablar de que los resultados de aprendizaje se deben medirse según conocimientos, competencias y la otra parte, ¿no? Habilidades. So they should be defined in terms of knowledge, skills and competence. El siguiente, otro de las bases fundamentales, es que las cualificaciones deben estar medidas por unidades de aprendizaje. So the other important point will be qualifications are structured in terms of units of learning outcomes, which can be separately assessed, validated and recognized. Estas unidades tienen que ser perfectamente reconocidas, porque luego tienen que ser evaluadas por todos. So they should be perfectly recognized, because then they will be separately assessed or evaluated. Otra parte importante es la evaluación. So the other important point, the part, will be the evaluation part, the assessment of units based on learning outcomes. Que debe estar totalmente documentada y ser clara para todos los participantes en la movilidad. And
and they must be documented, and it should be enable learners to accumulate and transfer their achievement based on credits. Al final, la evaluación lo que va a hacer es evaluar las unidades de competencia y traducirlas en créditos. So at the end, it will be evaluating them in units and then transferring them into credits. El crédito no es más que un número. So credit is not more than a number. Pero esos créditos lo que hacen es reconocer y validar las competencias que se ha adquirido por parte del alumno. But these credits will be helping us to assess all these skills and the competences they learn. Ese reconocimiento hace que en el juego de la movilidad se vean implicados distintos actores. Ese reconocimiento de las unidades de competencia hace que en la movilidad se vean implicados distintos actores. So this mobility will help the help or facilitate the recognition of these credits by different parts, by different actors. Esos actores o partes implicadas tienen que estar vinculadas entre sí. ¿Te lo digo de otra forma? Sí, por favor. Las instituciones que intervienen dentro de la movilidad tienen que estar de acuerdo entre sí. So the institutions which are in these projects should be all agreeing with this credit system. Porque ambas tienen que reconocer las unidades de competencias que se obtienen. Because both parts, both partners should be accepting all these rules. Es muy importante tener claro que para un año completo de formación, si se dividen ese año completo en unidades de competencia, los créditos totales obtenidos serían 60. For example, if it's 1 year of an education or formation, both parts should be accepting it. Like, for example, it will be directing to 60 points. If it's 1 year, it should be equivalent for 60 points. El reparto de las puntuaciones dentro de las unidades normalmente viene ya establecido en las distintas cualificaciones. So they're already being decided in beforehand. Pero nos podemos encontrar con cualificaciones que tengan unidades de competencia iguales en otras cualificaciones y la puntuación sea distinta. Todo depende del peso que tenga la unidad de competencia en una cualificación concreta. But in another case, it will be different equivalents, which will be depending on the competences they are learning. Si ven en el manual aparece esta estructura. Lo siento. As you can see in front of you, you will have this structure. Que resume los objetivos fundamentales de CBET. So it summarizes all the important parts of ECBET. Evaluación, unidades de competencia, puntos o créditos. So assessment, units, ECBET points, validation and information, credit transfer, and learning outcomes. ¿Por qué usar entonces SB? Estamos viendo que es un sistema que previamente tiene que tener un trabajo porque las cualificaciones tienen que estar en cada país cuantificadas en créditos. So why are we using ECBET? Because in all institutions it should be decided, previously should be decided or designed the credit system. Sí que no puede ir diciendo. Estos serían todos los beneficios que tiene el uso de CBET. So these are all the benefits which ECBET has. Se establecen los periodos de movilidad, puede establecer los periodos de movilidad con una precisión más exacta y con mucha más claridad. Acordaros de que uno de los principios es la transparencia.
the period of mobility can be designed with more precision, as you can see, and with a greater clarity. So everything will be more clear and more precise. Reduce la carga administrativa de las instituciones que participan en la movilidad. And it also reduces the administrative burden of establishing opportunities for learner mobility. Porque al tener ya las cualificaciones establecidos cuántos créditos tienen sus unidades de competencia, eso ya es fijo. Las dos entidades no tienen que pensar qué voy a evaluar del alumno, sino que ya es algo que está definido. Por lo tanto, el reducir la carga administrativa. So as both institutions will have something clear in their mind, how they use the rate, the credit system, and which is the unit of competences and the learning outcomes, so everything is clear, so everything will be easier for them. Se establece también como marco común de referencia memorándum de entendimiento. Also, the productive long-term partnership are more solid, and they use an easy memorandum of understanding. Nos ayuda también a comprender los sistemas educativos de los demás. It also helps us to know the other education systems better. Y además los estudiantes pueden ver la importancia de la movilidad en otro país, puesto que se va a ir a formarse en una unidad de competencias que no la realizan en su país de origen y va a ser validado en el país de acogida. So also the learners will get profit from this because they will see that a skill which is not actually assessed in their countries but is assessed, so it has some importance in a different country. Al fin y al cabo, el XB se convierte en una herramienta de validación. So it's like a evaluation tool in total. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar a la hora de implementar XB? Por un lado, memorándum de entendimiento. So the important tools which we are going to use for XB partnership. Que ya hemos dicho que es el acuerdo marco que formaliza toda la movilidad. So it's one of them is the memorandum of understanding, as you know, the framework agreement. El acuerdo de aprendizaje, And the learning agreement. que es donde se establecen las unidades de competencia y el aprendizaje que debe de adquirir el alumno. And here, as you know, that we establish all the rules, how we can evaluate and everything, the conditions. De una movilidad individual. Which is an individual learner's period of mobility. Y la transcripción personal, And personal transcript. que es donde debe quedar reflejada toda la información del resultado del aprendizaje. In which all the learning outcomes are documented. Esta tabla resume un poco todo lo que se ha ido hablando. El objetivo fundamental de SB, como volvemos a decir, es el reconocimiento de los resultados de aprendizaje. So this is like a summary of what we've been talking about so far. So recognition of learning outcomes in view of achieving qualifications. Volvemos a hablar de la transparencia, de los procesos de acumulación de aprendizaje, de los procesos de transferencia de resultados. So again, we are talking about the transparency of qualifications, accumulation process, and transfer process. Y de los componentes técnicos, como es la cualificación, las unidades de conocimiento, los créditos, evaluaciones. So all the technical components like qualification, use of learning outcomes, assessment, validation, recognition, or the learning agreement. Ahora vamos a empezar a hablar de los resultados del aprendizaje. So now we're going to talk about the results of the learning. En Europa se establece un sistema o niveles de aprendizaje a lo que llamamos EQF. So European Union has a different qualification system which is called EQF, European Qualification Framework. Al fin y al cabo lo pueden leer. Learning outcomes are statements
Y estos niveles de aprendizaje son los que va a colocar a las distintas cualificaciones. So it can just be introduced in different qualifications. Y in various ESB, levels. y ESB lo va a utilizar como referencia. And ECB will be using or will be used as a reference point. Los distintos niveles So for different levels, van del 1 al 8, which comes from 1 to 8. pero antes quería ver con vosotros otra vez paso lento, cuando me voy a la herramienta no sale el Now I will show you a different thing before talking about this. Existe un glosario de términos que si queréis lo pasamos por email la próxima vez. So a glossary exists for European policy, and if you want, I can send you via email if you're interested in it. Que definen los distintos términos, las distintas terminologías, como puede ser la de EQF y muchas más. Which includes different terminologies, which is related with that. Que es prácticamente lo que hemos visto antes, ¿no? Pero es una terminología que está definida desde la Unión Europea. It's practically the same what we saw before in the presentation, but this is defined by the European Union, which you can see. Vamos a ver los distintos niveles que hay. Now we're going to see the different levels which we mentioned before. Tengo antes que... No sé qué. Los niveles van desde el 1 al 5 y, como veis, vuelven a separar estos niveles en función de conocimientos, destrezas y habilidades. And so the levels we can see here are from 1 to 5. Está desde el 1 al 5, del 1 al 8. Sorry, it's 1 to 8, as we said before. Levels start from 1 to 8. Esto como dato, porque tampoco que se tenga en cuenta que ECB siempre va a tener como referencia el cuerpo. Although they have these levels, ECB will be always a reference point for them. Al usar una cualificación, volvemos a repetir que todo esto es muy repetitivo porque al fin y al cabo, no, eso no lo digo. Tenemos que tener en cuenta que las cualificaciones tienen que estar bien definidas por unidades de competencia. Now, if we are talking about the learning outcomes, the qualifications should be defined perfectly by the units. Que estas unidades de competencia van a medir los conocimientos, los aprendizajes. And these units will be defining the learning outcomes. Que esos aprendizajes se van a traducir en puntos o créditos. And these learning outcomes will be produced into points at the end.
Y que todo esto al final lo tenemos que tiene que ser un sistema de transferencia y de acumulación del conocimiento. And at the end of everything, there should be a system for transfer and accumulation of the learning outcomes. Eso sí lo puedo leer. La definición de unidades de competencia. Okay, so the definition of unit of learning outcomes would be a component of a vocational qualification consisting of a coherent set of knowledge, skills, and competence that can be assessed and validated autonomously. In principle, a qualification consists of several units, and a complete set of units makes up a whole qualification. Las especificaciones de una unidad de competencia son The specifications for a unit of learning outcomes are el título, por decirlo cómo se llama la unidad que vamos a valorar, the generic title of units, or how we're going to call these units, el título de la cualificación que contiene esa unidad de competencia, the generic title of the qualifications to which the unit relates, where applicable, la referencia dentro del sistema EQF con respecto al nivel de la competencia, and the reference of the qualification according to the EQF level and where appropriate, así como los puntos del CBEC asociados, with the ECVET credit points associated with the qualification, las unidades de aprendizaje que contiene, and the learning outcomes contained in the unit, los procedimientos y criterios de evaluación de los conocimientos, and procedures and criteria for assessment of these learning outcomes, los puntos asociados, and the ECVET points associated with the unit, y la validación, and the validity. en el caso de que sea algo que tengamos que especificar, si es relevante en el caso de la evaluación. Which is where, when it's relevant, when you can do. En cuanto a la transferencia, a la acumulación, And about the transfer and the accumulation, tiene que establecerse una serie de procedimientos there should be procedures para la validación, el reconocimiento y la transferencia. there should be procedures and guidelines for the assessment and validation and accumulation, De manera que se establezcan los principios clarificadores para las instituciones que van a reconocerlo. So the principles of the institutes will have for this. ¿Qué sería en este caso una institución competente? Lo puede ver. So what's a competent institution? Which is defined as an institution which is responsible for designing and awarding qualifications or recognizing units or other functions linked to ECVET, such as allocation of ECVET points to qualifications and units, assessment, validation, and recognition of learning outcomes, under the rules and practices of participating countries, according to principles and practices in each country. And ECVET transfer and accumulation is being implemented between organizations that deliver, assess, validate, and recognize learning in descending and host countries. En todo proyecto ECVET es lo primero que tiene que estar claro a la hora de la movilidad. ¿Quién va a ser? ¿Quién establece el punto de partida para el reconocimiento? ¿Qué institución es la que va a reconocer la transferencia? So at the beginning of everything, before doing ECVET, everything should be clear. Who is going to decide, who is going to define all these systems, and who is going to recognize. ¿Quién es la institución de partida y la institución de acogida? So who is going to be the home institution and who is going to be the hosting institution. Entre ambas instituciones se tiene que establecer cuál es la forma de evaluar. So between these two institutions, which are the home institution and hosting institution, they should be deciding beforehand
the assessment of learning outcomes, the way to do it, cómo se va a validar, and how they're going to validate of learning outcomes, cómo se va a reconocer and how they're going to recognize of learning outcomes, y lo más importante de todo, cuál va a ser el sistema oficial para darle forma a todo esto. and which will be the official system to assess everything. Es importantísimo que tengamos claro quién es el que valida. Al fin y al cabo, tenemos que tener como punto de referencia a alguien para que el alumno, cuando vuelva, sienta que su experiencia allí sea validada en su país de origen. Y eso le tiene que dar garantías. So before a learner do this mobility, everything should be clear. So all these experiences he gained in the foreign country, in the host country, will be recognized in his country or not. Para darle esa, ¿cómo se dice?, a la confianza al alumno. So to gain this confidence for the learner, so he should be feeling comfortable with this. Se crean las distintas herramientas que tenemos que utilizar todos. So that's why we create different documents for this. El memorándum de entendimiento, el acuerdo de aprendizaje y la transcripción personal. These documents, the ECV documents, are the memorandum of understanding, the learning agreement, the personal transcript. El memorándum de entendimiento, lo puedes decir directamente. We talk about memorandum of understanding, which is the framework agreements between competent institutions in 2 or more countries involved in ECVS, and defines the overall terms of collaboration of the ECVS partners. Cuando hemos establecido el memorándum de entendimiento, esto quiere decir que dos instituciones, que son las que al final van a reconocer las unidades de competencia, firman este acuerdo. So these two institutions, which is talking about these two institutions will be the ones who's agreeing this memorandum. Al firmarlo se aceptan una serie de condiciones. So signing the memorandum, the institutions will be accepting some conditions. Se establecen quiénes son las instituciones competentes y se aceptan como instituciones competentes. So they will be accepting each other's status as competent institutions. Aceptan la garantía de calidad, la evaluación, la validación y el reconocimiento. So they will be accepting each other's quality assurance, assessment, validation and recognition criteria and procedures as satisfactory for the purposes of credit transfer. Está leyendo, ¿no? Se acuerdan las condiciones de cómo van a funcionar, cuáles son los objetivos que van a perseguir, la duración que va a tener la movilidad. So they will be agreeing the conditions for the operation of the partnership, such as objectives and duration, arrangements for review of the memorandum of understanding. También debe de dejar claro este documento la comparación entre las distintas unidades en los distintos países. So this also memorandum should leave everything clear, the difference between different units of understanding and everything. Everything should be clear. Y se deben de identificar perfectamente quiénes son las instituciones que intervienen. And so should identify the other actors and competent institutions that may be involved in the process concerned and their functions. El memorándum de entendimiento es el primer documento oficial que se establece entre dos instituciones implicadas. So the memorandum of understanding is going to be the first official document will be signed between these two institutions. Hasta ahora el alumno no aparece. So till now the student is not appeared yet, is not involved. Sí. El memorándum establece las reglas de la movilidad. So this is basically the rules of the mobility. Se ha ido mucho para atrás. Ahora.
Me ha pasado ya. Muy bien. Es aquí donde ya empezamos a hablar del alumno. So now with the learning agreement, now we can start talking about the students, the learner. El contrato de aprendizaje. So it's a contract of the learning, which is the learning agreement. Como veis, si eso se lo puede, debería ser entre dos instituciones competentes también, que son las mismas que han firmado el memorándum de entendimiento. So it should distinguish between competent home and hosting institutions. Se establece la estructura de la movilidad, identificando los objetivos, los periodos, los conocimientos que se van a valorar. So it should be specifying Así como los puntos. the particular conditions for a period of mobility, such as the identity of the learner, the duration of the mobility periods, learning outcomes expected to be achieved, and the associated the incident points. Y además se establecen los métodos de evaluación y los resultados de forma clara. It's also established the system of the assessment and the learning outcomes, the results. Ahora, para la transferencia, se establecen tres tipos de stations, estrategia o niveles. Stages, phases. Fases. So for the transferring, we have 3 stages. La primera sería la institución anfitriona, que es la de envío. So the first one is the hosting institution assess Debe, sí, la que ha recibido el alumno. the host institution. Debe evaluar los resultados del aprendizaje. So the hosting institution should assess the learning outcomes achieved. Y esos resultados se deben de transportar o transcribir en la transcripción personal, en el documento que se llama transcripción personal. Which should be recorded in a learner's personal transcript. Luego, la institución que valida, And then the home institution, que es la de origen, which is the original country or original institution, is going to be the one validating it. también tiene que saber de esa transcripción personal. Also should know or should be aware of this personal transcript. Y esta institución al final reconoce la unidad de competencia laboral. So at the end, the home institution is going to be the one recognizing all these credits, the learning outcomes. Al reconocer estas unidades de competencia en otro país, lo que hace es reconocer las competencias también en el país de origen. So by recognizing these learning outcomes which are got in the hosting institution, which is also actually recognizing the learning outcomes in the home institution. Esa validación de las competencias de un país a otro se debe tener muy claro desde el principio de la movilidad. So this validation and recognition should be clear at the beginning of everything. Y ahora pasamos a hablar de la transcripción personal. So now we're going to talk about the personal transcript. Este es el documento al final que recibe el alumno. So this is the final document which the learner is going to receive. Es el registro de sus logros. So it's a record of learning achievements. Incluye la información sobre todo lo que se ha desarrollado y evaluado. Which includes the information on learning success outcomes, units, and received points awarded. Al igual como todo su aprendizaje individual. So it's an individual transcript. No es más que un documento que no quiere decir que no reemplaza al Europass.
no es un documento más. Como dijo Annalisa esta mañana, el móvil, el Europact, es algo importante también que se tiene que hacer. So the Europass Mobility document is also a very important document which the learners should be doing. El SD lo que nos va a dar es una provisión complementaria de información acerca de las cualificaciones y las unidades, medidas de forma numérica. So estimate points actually providing the complementary information about qualifications and units in numerical form. Ya hemos dicho que eso que a lo largo de un año se establecen 60 puntos. So it is a 1-year formal education which receives, so it should be equal to 60 points. Eso sí lo puedes leer, si quieres. In ICIVET, the allocation of points usually has two phases. ICIVET points are allocated first to a qualification as a whole and then to its units. For a given qualification, one formal learning context is taken as a reference, and on the basis of the convention, the total number of points is assigned for that qualification. From this total, ICIVET points are then allocated to each unit according to their relative weight within the qualification. And for qualifications which do not have a formal learning pathway reference, ICIVET credit points can be allocated through estimation by comparison with another qualification which has a formal reference context. To establish the comparability of the qualifications, the competent institution should refer to the equivalent EQF level or possibly NQF level, or to the similarity of the learning outcomes in a closely related professional field. Any qualification acquired through non-formal or informal learning for which a formal learning pathway reference can be identified, and the corresponding units carry the same ICIVET points as the reference since the same learning outcomes are being achieved. Y aquí terminaría el punto 2 de la guía. So here we finish the second point which you have in your guide. Sin embargo, a mí me gustaría, como a modo de conclusión, deciros que el camino no es fácil. So as a conclusion, I would like to comment that the path this way, the work is not that easy. Más aún porque los distintos países de la Unión Europea tienen sus propias legislaciones educativas, sus propios sistemas educativos, y de lo que trata todo esto de encontrar un punto común de partida. So as you know, all the countries in the European Union, they all have different education systems, different education laws, so finding a common point between them is quite difficult. Nada más. Muchas gracias por... That's it. Thank you. Thank you.